Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No olviden por favor suscribirse, dejarme sus comentarios, seguirme en mis otras redes sociales donde también ahí se van a divertir muchísimo. Tampoco olvides darle like y compartir el video con amigos y familiares para que se enteren de lo que estamos hablando por acá. Hoy te platico de un personaje en el que se basaron para la realización de varias películas, entre ellas El silencio de los inocentes, La masacre de Texas y Psicosis. Asimismo, ha sido inspiración para la realización de varias series como la más reciente Bates Motel y un personaje que salió en American Horror Story en la segunda temporada. Hoy te platico de Edward Theodore Gain, el carnicero de Plainfield. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. Su padre era George Gain, quien era alcohólico y tenía una tienda de abarrotes. Su madre, Augusta Laird, una ama de casa luterana que le temía a Dios, y su hermano Henry, 4 años mayor que él. La mamá de Ed pensaba que La Crosse era una ciudad propensa al pecado, y es así como los Gain se mudaron 7 años después a una granja en el pueblo de Plainfield. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para provocar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer diariamente la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, y solamente había tenido intimidad con su esposo para procrear. No creía en la amistad, ya que consideraba que incitaba al pecado y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Se cuenta que Ed Gain solo cursó hasta séptimo año en la escuela y la abandonó para trabajar en la granja junto a su papá, hasta que unos años después falleció, lo que obligó a Ed y a su hermano Henry a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Al parecer, se llevaba mejor con los niños que con los adultos, y aunque era diferente, todos confiaban en él y lo consideraban un raro inofensivo. Edward Gain sentía una gran aversión por la sangre y las matanzas o sacrificios de animales, actividad que se realizaba con frecuencia en su pueblo por dedicarse la mayoría de los habitantes a la ganadería. De hecho, quedó muy impactado cuando a escondidas presenció cómo sus papás mataban a un cerdo con un largo y afilado cuchillo, le abrían el vientre y lo destripaban. En su adolescencia también Ed se aficionó mucho a los cómics, revistas y libros de asesinatos, e incluso sobre las torturas que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Estos temas causaron una gran fascinación en él, llegándolo a absorber y a aislar hasta perder la noción de la realidad. Los hermanos Gain trabajaban duro, pero Henry tenía su propia idea del mundo y había comenzado a cuestionar y criticar la educación e ideas de su mamá. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de ella, pero lo que más le molestaba era que cuestionara la relación que tenía con ella, una relación de dependencia y con signos de complejo de Edipo, un conflicto que experimentan los niños al sentir un deseo incestuoso por su mamá, mientras que por las demás personas sienten hostilidad e ira al percibir amenaza. El 16 de mayo de 1944 se produjo un incendio en los sembradíos de la granja de los Gain. El fuego se descontroló tanto que llegó hasta su casa. Cuando los bomberos terminaron de apagarlo, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue encontrado al atardecer, estaba boca abajo y al parecer había sido golpeado en la cabeza. Días después, la policía declaró que había muerto por asfixia, pero realmente el caso nunca se investigó. Con la muerte de Henry le dio libertad a Ed de seguir llevando una relación casi incestuosa con su mamá, hasta que unos meses después la señora Augusta sufrió de una apoplejía que la dejó paralizada. Posteriormente sufriría otro ataque y lo que haría Ed es cuidar a su mamá con una devoción enfermiza hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de 1945 y es ahí cuando Ed perdió el único vínculo que tenía con la cordura. No tenía con quién hablar y es entonces que se concentró en sus fantasías. Mary Hogan, una vecina de los Gain, murió el 8 de diciembre de 1954 y años después, cuando la policía llegó a la casa de Edward, encontró la cabeza de Mary en una bolsa. Ella había sufrido 2 divorcios y llegó al pueblo de Plainfield huyendo de los conflictos que tuvo en Dallas. En el pueblo atendía un bar y tenía una personalidad bastante fuerte, capaz de lidiar con los borrachos del lugar. Era corpulenta y mal hablada e incluso se dice que insultaba cada 2 palabras. Al parecer,
Mary Hogan era la versión grotesca de la madre de Edward Gain. Se platica que el 8 de diciembre, el día que Mary falleció, cerró a las 4 de la tarde el bar, pero dejó entrar a Ed a tomar un café. Posteriormente, él le dispararía con un revólver calibre 32. Ese día, Seymour Lester llegó al lugar para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se notaban claramente unas marcas de neumático de un auto sobre la nieve. Se encontró también una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que poco o nada sabía de criminología, y por tal motivo el caso no avanzó. Los rumores en el pueblo empezaron a correr y se decía que había sido secuestrada por la mafia. Incluso Ed bromeaba diciendo: "No ha desaparecido, está en mi granja". Su última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Worden. La noche del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local de que era cliente habitual y pidió un galón de anticongelante. Al parecer, regresaría la mañana siguiente para recogerlo. Al siguiente día en Plainfield empezaba la temporada de caza de ciervos. Todos los hombres iban al bosque y regresaban al atardecer con sus trofeos que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Ese día todos comentaban que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente fue con la policía a denunciar la desaparición de su mamá. Cuando llegó la policía al lugar, abrieron la ferretería para buscar alguna pista y saber qué había pasado con Bernice. Y es así que al revisar las facturas se dieron cuenta que el último cliente había sido Ed Gain, por lo que se dirigieron a su granja por ser el principal sospechoso. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice, lo había colgado de las piernas boca abajo y de unas poleas. Encontraron el cuerpo decapitado y había sido abierto desde el pecho hasta el abdomen y vaciado por dentro. Le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía creyó que lo iba a usar para decorar el techo de su casa, como lo hacían con los ciervos. Era su trofeo, la había destripado y frente a la estufa se encontró su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con ayuda de linternas la terrorífica escena. Junto a la basura acumulada se encontraron restos humanos y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos, leotardos hechos con piel, una mesa y sillas tapizadas igualmente con piel, una lámpara con rostros, el cordón de una cortina diseñada con los labios de sus víctimas, un corsé que era el torso de alguien más, un característico cinturón de pezones, bolsas de mujer en donde se encontró el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. Cuando la policía llegó a la recámara de arriba, la puerta estaba cerrada con llave y los oficiales esperaron lo peor, pero cuando abrieron la encontraron totalmente limpia y organizada. Era el lugar donde Ed había cuidado a su mamá. La cama estaba tendida y en la mesa de luz se encontraba una Biblia. Ese lugar era su santuario. Tras su detención y ya en la comisaría, se platica que estuvo cerca de 30 horas en silencio, y cuando le dijeron que lo iban a poner enfrente del cuerpo de Bernice, empezó con su confesión. Se cuenta que pidió una tarta de manzana y queso cheddar para comenzar con su declaración. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su mamá hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Leía los obituarios para saber dónde y cuándo iban a enterrar a mujeres y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó los cuerpos enteros y en otros solo algunas partes. Negó haber practicado el canibalismo y mantener relaciones con los cuerpos, pues decía que olían mal. Ed Gain reconoció que muchas noches oía la voz de su mamá antes de irse a dormir, incitándolo a matar. En este caso, los sentimientos de amor-odio que Ed tenía hacia su mamá lo llevaron a verla como alguien que seguía teniendo una enorme influencia a pesar de llevar años de muerta. A Ed lo evaluaron durante un mes y en 1958 se realizó una audiencia en la que informaron su diagnóstico: esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones.
Le había dicho a los psicólogos que se consideraba un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y fue ingresado al Hospital Psiquiátrico Estatal. Mientras todo esto pasaba, los lugareños de Plainfield querían que la pesadilla terminara y se fueran los periodistas y curiosos que habían invadido el lugar. La granja y los muebles de los Gain iban a ser subastados, pero el pueblo amaneció con una densa nube de humo negro. Alguien había incendiado la casa. También declaró ante el sheriff que Mary Hogan y Bernice Worden eran el tipo de mujeres que su mamá odiaba, así que siguiendo el código moral de ella, las asesinó para intentar evitar que continuaran con su indecente vida pecaminosa. Varios psicólogos concluyeron que al matar Ed Gein a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos del cementerio, no era únicamente el de revivir a su mamá, sino que quería convertirse en ella. El amor que sentía por Augusta, junto con los sentimientos de ira y frustración por negarle el contacto con mujeres, mezclados con un desarrollo sexual tardío y anómalo, causaron que al morir su mamá, Ed diera rienda suelta a fantasear con la transexualidad. Según declaraciones de Ed, muchas noches se vestía con los trajes que confeccionó y paseaba por la casa imitando los gestos y voz de Augusta, su madre, comportándose como si aún ella estuviera viva. En 1974, Ed Gein pidió libertad condicional. De esta forma, el juez que llevaba el caso solicitó que le realizaran una serie de estudios para ser evaluado, y 4 psicólogos determinaron unánimemente que Gein continuara confinado. Ed Gein fue declarado culpable por los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden y permaneció encerrado en un hospital psiquiátrico. Pasó sus últimos días tumbado en una cama y murió a la edad de 77 años por un paro cardiorrespiratorio. Lo enterraron junto a su mamá, Augusta, en el cementerio de Plainfield. Edward Theodore Gein es catalogado como un asesino serial a pesar de que no mató a tanta gente, pero cumple con varios puntos del perfil psicológico de un asesino en serie. En primer lugar, su procedencia es de un lugar disfuncional con una historia familiar de desatención parental, abuso de alcohol y malos tratos, siendo el primer componente que posibilitó el desarrollo de su personalidad psicopática y violenta. En segundo lugar, el aislamiento sufrido durante la adolescencia, el cual le incapacitó entablar relaciones sociales necesarias durante este periodo, y así ser capaz de conectar emocionalmente con las personas. Y el último punto, el retraimiento y la soledad que le llevaron a la generación de fantasías y el desarrollo de un comportamiento antisocial, basado en la creencia de que el mundo es un lugar hostil. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya gustado bastante y se te haya hecho muy interesante. Este es un caso bastante perturbador y aunque no cometió tantos delitos o no tuvo tantas víctimas, es considerado un asesino serial por la sangre tan fría que tuvo, el coraje y la mentalidad que lo orilló a hacer este tipo de actos. Y se le negó la libertad condicional debido a que los 4 psicólogos sabían que si lo dejaban en libertad iba a volver a cometer este tipo de situaciones, como muchas veces ha pasado con otros asesinos en serie. A veces fingiendo y a veces por un detonante que se les presenta nuevamente en su vida, haciendo que descarguen toda su ira en alguien más. En fin, chicos y chicas, hasta aquí el videito de hoy. No olvides por favor suscribirte, dejarme tus comentarios, seguirme en mis otras redes sociales, donde también ahí te vas a divertir muchísimo. Tampoco olvides darle like y activar la campanita de notificación para que cuando haya un videito nuevo se te avise. Nos vemos en otro videito. Adiós.